recordando, añorando, reviviendo aquellos momentos inolvidables. Es una forma de rendir homenaje a aquellos que ya no están entre nosotros. Desde el Alma es un programa para contar vivencias y anécdotas con aquellos seres que ya han partido, buscando homenajear su memoria y nuestro eterno amor hacia ellos. Por Filadelfia Televisión. Buenas tardes, mi nombre es José Alcides Orozco Acevedo, concejal del municipio de Filadelfia. Quiero en esta tarde hacer un homenaje a mis padres, Darío Orozco Loaiza y a Pureza Acevedo. Pues la historia que mi padre nos contaba, ellos se casaron muy joven. Mi papá se casó de 18 años, mi mamá se casó de 13 años. Vivimos en una finca en la playa, vereda de Altamira. Ahí fuimos 18 hijos. Fuimos 18 hijos, 2 abortos y 16 vivos. Y de esos 16 vivos quedamos 8. Somos una familia muy ejemplar. Mi padre me inculcó muchas cosas buenas para hacer lo que en este momento yo soy. Gracias a mis padres y gracias a Dios soy lo que soy. Mi madre era una mujer campesina, muy humilde, trabajadora, y mi padre pues también era un hombre campesino, pero muy apuesto en las cosas que él nos decía. Nosotros con mucho respeto, él hablaba y nosotros, mejor dicho, nos escondíamos. Pero mi padre hace 19 años falleció, mi madre hace 25 años falleció, y ellos nos dejaron un legado muy bonito que es, ante todo, respetar las personas, tener un valor por las personas y querer. Si nosotros mismos nos queremos, debemos de querer las personas también. Queremos querer al que nos rodea, al vecino, al niño, a todas las personas, quererlas con amor y con mucho respeto. La vida de nosotros, pues fuimos ya 8 hermanos que nos levantamos. Pues hay unos mayores, yo soy de los terceros de los menores, pero hasta donde yo me conozco, pues el campo es de muchos sufrimientos. Mi padre se compró una finquita, se la dieron para que la fuera pagando. Él muy juicioso, él trataba de que toda librita de café que cogía, guardarla para ir pagando la finca, hasta que la logró apagar. Y de ahí pues nosotros teníamos que salir descalzos, ir descalzos a la escuela en Altamira. Nosotros no teníamos zapatos, nosotros éramos muy humildes, y yo conozco lo que es la humildad y lo que es el campo, porque yo me levanté en esa humildad, no pobreza, porque pobre es el que es pobre de espíritu, es humildad, en esa humildad. Y ese soy yo también, y reconozco que mi padre y mi madre eran unas grandes personas, muy humildes, pero éramos una familia muy acogida y muy allegados nosotros a nuestros padres. Mi padre se levantaba a las 5 de la mañana a trabajar porque era un hombre muy berraco, palazador. Mi madre también se levantaba a las 5 para bañarnos, que nos levantáramos para irnos rápido, porque era de la playa subir a Altamira a estudiar. Mi madre, una mujer campesina y trabajadora, para hacer de comer a trabajadores, para hijos, para animales. Eso es todo lo que mi madre hacía. Y mi padre se madrugaba a trabajar para el sustento de nosotros. Pues lo de las tareas, ¿no? Mi mamá era la que nos regañaba. Ya hicieron las tareas, porque mi padre pues muy cansado, porque él se madrugaba a trabajar a las 5 de la mañana,
y todo el día boleando asadón. Él subía pues muy cansado a descansar. Mi madre era la que mantenía muy pendiente de nosotros, de que nosotros hiciéramos las tareas, que nos acostáramos temprano para poder volver a madrugar. Sí, mi padre era el único que sostenía la casa, y él era el que trabajaba para llevar el sustento. Claro que las hermanas mías, las mayores, él las tuvo que mandar para Manizales a trabajar para que le ayudaran, que nos ayudaban. Las hermanas mías trabajaban y cada mes mi madre subía a Manizales por el paguito de ellas, y de allá pues mis hermanas le echaban ropa, todo lo que le regalaban las patronas de ella, ropita para nosotros. De eso vestíamos nosotros, de los regalos que las patronas de las hermanas mías nos mandaban. Y de eso, sí, mi padre era el único que trabajaba, pues, y mis hermanas también le colaban mucho a mi padre. No, primero vivían en una finca del abuelo mío, de Antonio Acevedo Pérez. Era el abuelo, el papá de mi mamá, y de ahí, como yo les dije anteriormente, mi padre se consiguió una finquita y ya nos fuimos a vivir allá, y de ahí fue donde ya nos acaban de levantar a nosotros. En la finca se producía panela, teníamos caña, café, pastico, donde mi padre nunca le faltó la vaquita de leche. La bestia para subir a Samaria era lo que nosotros andábamos, y allá se sacaba panela. A mí me tocaba, qué pena, me tocaba madrugar a las 11 de la noche a ayudar a moler, cuando molíamos con bestias, y a trabajar, a moler un viernes en la noche, y se nos llegaba el sábado, mediodía, 3, 4 de la tarde, y nosotros todavía allá moliendo para sacar la panela, para así poder sustentarnos. Los valores que mis padres nos inculcaban a nosotros era, ante todo, el respeto por las personas. No hablar ante la gente, cuando los mayores están hablando, nosotros no podíamos a decir nada. Pasarnos por el lado de los mayores con una mirada que mi padre nos hiciera, con eso, ese era el respeto. Volábamos. Nosotros sabíamos que no podíamos pasar por ahí por encima los adultos. Y muchas cosas, los valores, la responsabilidad. Un hermano mío se casó a los 18 años y él me entregó la obligación. Cuando el hermano mío se casó, me dijo: Alcides, ahí le entrego la mitad de la estancia para que siga trayendo la obligación. Ahí le entrego, siga trabajando, y la tarea que tenía Pedro la va a seguir usted. Pues así, ahí fue donde me fui formando un hombre de responsabilidad. Soy casado hace 32 años, y desde ahí viene mi responsabilidad por mis padres. Yo le digo, Johnny, de que yo a mi madre no se me pasaba un día la madre que yo a ella no le daba regalo. El regalo que yo a ella le daba era que ese domingo, el día de la madre, no se me metiera ella a la cocina. Era yo el que hacía de comer. Yo todavía no sabía hacer arepas, batir un chocolate. Yo le decía: mamá, hagamos el desayuno juntos, pero usted se me pone bien bonita, y se me sale para afuera, yo hago el almuerzo. Ustedes saben que en la finca, y los adultos de ahora años, los papás, si no llevaban la presa grande y un sudado en el plato, no era comida para ellos. Y yo ya sabía cómo era, yo les hacía el almuerzo, yo les hacía un sudado, pero ese domingo yo quedaba satisfecho con que mi madre no se entraba a la cocina ese domingo, el día de la madre. Y como ese don que yo tenía con mi madre, lo seguí con mi esposa también. Yo no le doy regalo, porque un regalo se puede dar cualquier día. Pero no decir que el día de la madre, que voy a ir de mi madre, no, a los padres hay que visitarlos en cualquier momento y decirles: te amo, los quiero. El castigo de mi padre, pues mi madre casi no nos castigaba, pero mi padre sí, él era con una soga, con lo que ensogaban las vacas,
con eso era que él nos pegaba, doblaba la soga y con un juguetazo, con eso teníamos. Y el grito que no faltaba. Entonces, por eso, ante todo, es el respeto y esos valores que ellos nos enseñaron, nos inculcaron. Y porque yo a mi padre, todavía un adulto, yo casado, yo le tenía mucho respeto a mi padre. Yo casado, recién casados, nos fuimos a vivir a la finca y nosotros vivíamos en la finca de mi papá y lo veíamos que bajaba por el potrero abajo y todos estábamos en el patio de la casa y viene mi papá, y el uno se volaba para allí, el otro para allí, que a traer cuido para la vaca, que traer para las bestias. ¿Dónde están los muchachos? Don Darío, están trayendo cuido para las vacas, para la vaca, para los machos, que es. Entonces el respeto, siempre hemos ese respeto hacia mi papá o hacia nuestros padres. Mi papá nos pegaba muy duro, entonces mi madre se metía. Entonces la respuesta que mi padre le decía: ¡está vieja el cagüete! Quítate ahí que te doy a usted también. Entonces mi madre le decía: pégame a mí, pero no me le va a pegar más al muchacho. Entonces eso era por eso nosotros el miedo, el respeto hacia mi padre era enorme. De mi papá yo extraño, no, pues todo. Aún yo viviendo en Manizales, yo nunca lo desamparé. Mis padres, ya ellos quedaron solitos porque ya todos nos casamos, nos abrimos. Ellos permanecían solitos en la finca. Y como le digo, yo he vivido en Manizales hace 32 años, pero yo nunca abandoné. Es más, que yo tuve a mi padre con familiares. Como nosotros no tenemos hijos, lo afilié con familiares. Cada 2 meses le bajaba la plática con familiares y cada mes, cada 15 días yo bajaba, les llevaba al mercado, les llevaba el almuerzo si bajaba temprano, les llevaba el almuerzo si bajaba en la tarde, les llevaba la comida. Y así muchas cosas que nosotros recordamos a mi padre, es como ese vacío que él nos dejó en la finca. Porque después de que faltan los padres, ya todos los hermanos, todos se van abriendo, ya no hay una unión como lo que nos une, que son nuestros padres. De mi madre, pues, como le digo, los domingos, los días de las madres. Y todo y diario, porque mi madre siempre, pues cuando eso no había celulares, yo le bajaba ya de sorpresa a la finca, o ella subía a alguien de la finca Manizales y me decía: su mamá dijo que está muy preocupada, que usted no ha bajado, que no, yo voy a bajar. Y mi madre, pues, esos almuerzos que nos tenía, ella sabía que nosotros íbamos a bajar, y nosotros somos de pueblo, somos de campo, nos encanta mucho el sancocho, y ella sabía que a mí me gustaba mucho. Ese día hacía un sancocho espectacular, esperando a este hijo y a la nuera, a mi señora, que se llama Gloria Luz Duque, que es una mujer también que quería mucho a los suegros, y mis papás también la querían mucho a ella. Y sí, eso eran son muchas cosas. Pues unas veces era mi papá, otras veces mi mamá, que subía a liquidar panela, a mercar. Y sí, ya cuando los hijos fuimos creciendo, ya éramos nosotros los hombres que llevamos la panela a vender a Samaria y a bajar el mercado. Lo que él se echaba por delante era la parva, que para que nos dieran la meriendita, esos buñuelos. Me acuerdo que esas roscas que mi padre llevaba, que las asaban en Cayana, eso era la merienda para nosotros el día domingo, que mi padre bajaba y aún duraba por ahí hasta lunes o martes, y para darnos los traguitos, o nos echaban de media mañana para la escuela. Cuando uno bajaba y lo visitaba y uno le llevaba un detallecito, lo que yo más extraño es el bajar a la finca y no encontrar a mi padre, porque para uno bajar allá a la finca siempre había que llevarle un paquete de cucas, un paquete
de gelatinas y él las colgaba en una bolsa en la pared para estar comiendo. En la noche él se levantaba y se comía una cuca y una gelatina. Eso es lo que yo más extraño en la bajada a la finca. Cuando nosotros nos veníamos de la finca, que nos despedíamos de él, él se ponía muy triste. Aún ya cuando él quedó viudo, que él fue el último que murió, yo bajaba a visitarlo y él quedaba muy triste. Él me echaba la remesa, me echaba panela, plátano, yuca, me mandaba en la bestia hasta tareas con otro hermano mío y él quedaba muy aburrido porque como yo bajaba, lo contemplaba tanto, yo bajaba, yo llevaba de qué hacer la comida, de qué hacer el almuerzo al otro día y yo mismo era el que me metía a la cocina, yo mismo le hacía el desayuno, le hacía el almuerzo, lo dejaba llenito y ya me iba para Manizales. Que lo que hiciera enojar a mi padre, que lo viera uno furioso, que se vinieran las bestias uno para Samaria y las pusiera a aguantar hambre o sed. Vea, eso era la legada más horrible, me dijo, no me vuelvan a coger las bestias. Si ustedes van a beber, se van a pata, pero las bestias no me las vuelven a coger. Y mentira, a los 8 días, me va a prestar la yegua para irme. Váyase. Lo de mi madre, pues, para yo verla contenta, yo bajaba o nosotros los hijos llegaban. No, la felicidad de mi madre era que así no le lleváramos nada a ella, pero con solo ver el hecho de que los hijos iban a visitar, con eso ella estaba contenta. Ella con eso estaba contenta. A mi madre no había que llevarle nada ya porque uno le quisiera llevar, pero a mi madre no nos esperaba con las manos llenas, sino que nos esperaba con el corazón. Que pusiera triste a mi madre, de pronto que los hijos tuvieran problemas por ahí en la calle, que mi madre cuando nosotros estábamos en la calle, me acuerdo que ella era muy devota de San Antonio y le gustaba y ella pedía mucho el santo de San Antonio, pero en bultico, y ella le quitaba al niño, San Antonio, ella le alegaba, ella le hablaba a San Antonio, le decía, lo voy a castigar, le voy a quitar al niño, hasta que no vengan los muchachos no le pongo el niño. Y sí, San Antonio le hacía el milagro a ella, y a medianoche, o si bajamos de madrugón, o el que estuviera por fuera el que fuera, pero a ella no le ponía el niño a San Antonio hasta que todos no bajáramos y que ella se diera cuenta que no hubiera pasado nada en el pueblo. No, pues que mejor dicho, para uno hacer enojar a mi madre, mejor dicho, pues, ¿qué sería lo que se enojaba? ¿Por qué se enojaría mi madre? Por desobediencia. Por la desobediencia, me acuerdo, yo era muy niño y ella me regañaba o no me dejaba ir pan de los primitos. Y yo le decía, me voy de esta casa porque usted no me deja ir. Y entonces usted ve cómo eran los padres hablando. Oh Señor bendito, que le salga el diablo por ahí en el camino y se tenga que volver. Y entonces uno pues de miedo se volvía para la casa. Y ya, eso era lo de mi madre. La vida de mi padre, él se iba para Samaria, él tenía sus amigos. Me acuerdo que él era muy amigo de don Julio Castaño. Eran unas personas que tenían negocios de bestias. Eso se cambiaba en un caballo a otro con la encima, con tal hacen a una encima. Y él salía a Samaria, hacía su negocio, se emborrachaba con el finado Julio Castaño y a medianoche bajaba tranquilo, sin ningún problema. Pero la sociedad de mi padre era muy linda, él tenía amigos por todas partes y bajaba borracho, pero sin ningún problema, sin nada a la finca. Mi madre lo recibía a la hora que bajaba. Okay. Él era una persona muy asociable, que tenía sus amigas, sus amiguitas secretas, pero no, mi padre, un ejemplar. Esa vida de mi madre yo no la puedo decir porque mi madre no sabía que era un parqués. Mi madre no salía de la casa. De pronto cuando iba a visitar los hijos, yo me voy un rato pan de Julano, pan de Sutana, o de pronto se iba para Manizales, o de pronto se iba
se venía para acá, para Samaria, porque mis padres eran muy católicos, yo me tengo que ir a la misa de 12. Y ella se venía, estaba en el día domingo en el pueblo, escuchando su misa, y ya se iba para la finca. Eso era lo que más nos inculcaba a ella. Ella iba a la cama, ya se persinaron. Entonces eso era lo que ella todas las noches estaba muy pendiente de nosotros, que si nosotros nos habíamos persinado para acostarnos, y que nos decía, se acostaron como unos animales. Esas eran las palabras de nuestros padres hace años. Y nosotros entonces nos teníamos que, mamá, no hemos persinado. Se levantan y se persinan. Entonces nos teníamos que levantar a persinarnos y a pedirles la bendición, que eso era primordial todas las noches, pedirle la bendición al papá y a la mamá. Como les digo, Johnny, mi madre era San Antonio, este era el santo devoto de ella, y mi padre a la Virgen del Carmen. Esa era la devoción de mi padre, y él tenía en su pieza un cuadro grande de la Virgen del Carmen. Yo me acuerdo que nosotros le decíamos a mi mamá, tengo un dolor de estómago, vean, me está rumbando la barriga. Mi madre, esos son lombrices, que se iba para el cafetal, para el camino a conseguir acedera o conseguir llantel para hacernos una bebida, o que si era frío, que apio, que una guapanela con canela, pues no va a poder ir a la escuela. Entonces nosotros todos contentos porque igualmente nos estaba doliendo el estómago y no nos iban a mandar a la escuela. Entonces ya nos quedamos en la cama tomándonos una bebida, y ya al rato ya iba y ¿cómo se sienten? No, mamá, ya bien. Entonces van a desayunar. Sí, mamá, entonces no estaban tan enfermos. Cuando nosotros le pedíamos el permiso a mi papá, más que todo era a mi papá, porque mi mamá, ella no podía dar una orden sin mi papá. Si mi papá no nos daba el permiso, nosotros no nos podíamos mover de la casa. Así fuera mi madre que le dijera, yo sí los dejo ir, pero pídale permiso a su papá. Entonces nosotros íbamos y le pedíamos el permiso a mi papá. A veces estaba como de buen humor y le decía, váyase, pero a tal hora está acá. Otras veces queríamos quedarnos de la tía con los primos. Papá, me deja quedar hasta mañana. Es que no tiene que estudiar mañana. Sí, señor, pero yo madrugo de allá. Entonces, pero primero el permiso era a mi padre. Cumpleaños, no le voy a decir yo ni de que por ahí se celebraban cumpleaños. En mi familia no se sabía qué era cumpleaños. No sabía uno cuándo cumplía años, los años pasaban, fulano cumplió años tal día o no, pero allá nunca se celebró un cumpleaños. Pero de Navidad sí lo puedo decir yo, era una Navidad muy linda. Nosotros todavía no sabíamos quién era el niño Dios y nos hacían acostar temprano, porque que si no nos acostamos temprano, o es como en diciembre, si nosotros le desobedecíamos a mi madre, decía, el niño Dios no les va a traer regalo, porque están muy desobedientes. Tienen que rezarle mucho al niño Dios para que les pueda traer regalo. Entonces ella misma nos decía, no, ¿qué están pidiendo al niño Dios? Entonces uno dice, no, es mucho, el niño Dios no les trae todas las cosas. Él no puede, porque él viene muy cargado. De diario nos decía eso. El niño Dios tiene que darle mucho regalo a muchos niños, y nosotros vivimos muy lejos y él viene con esos tercios. Y nosotros, creyendo que era verdad, nos hacía. Cuando al otro día despertamos, cuando los regalitos, unas medias, unos calzoncillos, unos zapaticos, bueno, al alcance de mis padres. Y nosotros felices, un carro, más que todo eran carros, y al otro día nosotros contentos, vea lo que nos trajo el niño Dios, vea lo que nos trajo el niño Dios. Entonces, como lo de las Navidades, eso se veía natilla, buñuelos de todas partes, porque de la abuela, de las tías, que entraba uno con un lichigado de platos de natilla, vaya pan de la abuela, lleve, de allá traíamos. Eso era, que eso ya no se ve. Lo que se vivió ahora años no se veía ahorita.
Yonesita, le digo que esa natilla era de puro maíz. Nos hacían levantar a la 1, 2 de la mañana, moler y remoler y remoler. Ma, ya, no señor, le falta otra pasada. Amá, ya, no. Eso era muy duro. No, la natilla que se hacía ahora años era pues para los viejos, los abuelos, nuestros padres, que ellos, esa era la tradición de ellos, esa era la tradición de ellos, y hacían los buñuelos ellos mismos para la Nochebuena. Pero eso no, a todos nos hacían levantar, a uno por uno, que a moler, al otro que hacer una cosa, que hacer la otra, para estuviera todo listo para el 24. Sí, ahí sí mis padres iban, pero sí era por ahí cerquita, lejos no, y nos llevaban a nosotros, y lo primero que nos decían, pero se manejan bien, no van a comenzar a recochar por ahí, a ser imprudentes con las personas. Era lo primerito que nos decían para salir de la casa. Y sí, nos íbamos, pues ellos, los adultos, charlando, bailando, comiendo, y a todas nosotros también, pues la comidita, la natillita, pero nosotros más que todos los niños por allá reunidos jugando, y los adultos charlando, hablando de negocios, bueno, recordando la vida de ellos, hasta que llegaba una hora y ya nos fuimos, ya todos para la casa. Yonesita, no, a pie o en bestia, no, eso se vino a ver carreteras, ya fue ahora estos años, pero a la edad que yo tengo 60 años, y no, bendito, eso era a punto de camino de herradura. Teníamos que, me acuerdo que nosotros teníamos las zapatillitas para ponernos en Samaria, y teníamos que subir a pie, descalzo, desde la finca hasta Cabullales, y ahí ya mi mamá tenía una señora, una amiga, una vecinita, que nos sentábamos ahí nos dejaban lavar los pies, mi madre llevaba una toallita, y ahí todos nos secábamos los pies para ponernos las zapatillas para salir ya a la plaza. Pues de la hermana mía que, pues el hermano mío se casó, bueno, se abrió, pero la que más dolió cuando se casó en la casa, fue la hermana mía, Sonia, que mi padre, pues esos eran los ojos de ella, de él. Mi hermana se fue a vivir a Buga, cuando eso existía el Telecom en Samaria, y doña Irma, que era la de Telecom, ella le decía, pues nosotros somos nacidos y criados en Samaria. Y entonces mi hermana desde Buga llamaba a doña Irma, le decía, doña Irma, ya subió mi papá, cuando suba me lo hace pasar, dígale que espere llamada a tal hora. Entonces doña Irma iba y le decía a don Darío que espere llamada a las 10, 11, 12 del día, que lo va a llamar su hija de Buga. Entonces mi padre tomando, allá estaba pendiente, y bajaba a medianoche llorando, diciendo que mi niña me llamó, que mi niña me llamó, que muy pronto va a bajar. Esa era la felicidad de mi padre. No, nosotros no supimos que eran unas vacaciones, porque nos ponían a trabajar. No, era ya que cuando ya estaba uno más grandecito, mi padre, vea este cafetalito para que tenga plata, y van empezando a trabajar, a saber qué es la finca. Entonces en vacaciones nosotros limpiábamos el cafetalito, el carnuzalito, que para tener plata, y de pronto pues nos dejaban ir un fin de semana, pero por ahí van de los primos a jugar. Esas eran las vacaciones. Nosotros no conocimos que eran unas vacaciones, nosotros no sabíamos que eran unas vacaciones en la finca. No, nunca ellos se separaron. Pues que mi padre, cuando yo estaba muy niño, eso sí nos contaba mi mamá, que mi papá se iba por allá a jornalear toda una semana, y apenas venían los viernes en la noche o los sábados. Era lo único, pero no. Sí, mi padre era una persona muy sobresaliente, él era una persona que, ¿cómo lo escribo? Mi padre era una persona pues como que quisiera él ver salido más adelante, pero él no tuvo esa oportunidad, porque es más, nosotros nos levantamos con ese
hábito de que mi abuelo le decía a mi padre de que nos sacaran a trabajar. Lo que el abuelo decía era que a los hijos había que sacarle la crianza por las costillas, que los mandaran a trabajar, que no nos enseñaran a ser unos vagos. Entonces, sí, por eso mi padre también, él a una edad, cuando nosotros en Altamira no se da sino cuarto de primaria, ya llegamos a cuarto y ya a trabajar. Esa fue la vida de nosotros. No, mi madre no, ella no tenía sino como ese don para sus hijos y para ese hogar. Mi madre nunca, yo no le vi nada a mi madre, era muy dedicada a los hijos y a nuestro padre. Pues yo aún de que mi madre lleva 25 años de fallecida, mi padre 19 años, yo a ellos los recuerdo enorme y pues poderles decir muchas cosas, aunque a mí no me queda remordimiento la muerte de mis padres, porque yo a ellos, a pesar de que nosotros teníamos finca, pero yo vivía en la ciudad y yo siempre he trabajado en empresa y yo siempre los tuve a ellos afiliados a una funeraria. Yo fui el que le hice el entierro a mi padre, a mi madre. Mis hermanos o de la finca no tuvieron que sacar 5 pesos porque yo tenía afiliados a mis padres. Y muchas cosas. Esta semana que mi hermana me mandó esas fotos, yo lloré enorme porque ahí estaba mi madre en Pastica cuando yo bajaba a la finca, cuando ella subía a Manizales. Se me dio muy duro y pues para mí, pues a mí no me queda remordimiento porque creo que yo como hijo pues no fui el mejor hijo, pero tampoco el peor, pero sí creo que fui mejor que malo con mis padres. Lo que más me acuerdo de mi madre y lo que más me pongo triste en diciembre, porque ella desde octubre, cuando comenzábamos a coger café, ella comenzaba, no era robarle café a mi padre, sino que ella en toda pelada que se hiciera, se sacaba una robita de café o media, dependiendo del regalo que nosotros le estábamos pidiendo. Mamá, yo quiero unas botas, mamá, yo quiero un pantalón, mamá, yo quiero una camisa. Entonces mi madre, siempre cada pelada que se hacía el café, se sacaba media, una robita de café para darnos el regalo en diciembre, y ese era el regalo. Pero mi padre no, él no tenía ese detalle con nosotros, pero mi madre sí, era el regalo de ella en todo diciembre. Sí, Johnny, mis padres me visitaban a Manizales, pero más que todo nosotros manteníamos, era en la finca, los fines de semana, en los puentes, nosotros nos íbamos para la finca a pasar el fin de semana, el puente con ellos allá. Ellos sí, yo mantenía muy pendiente de ellos. Si tenían alguna cita en Manizales, yo me los llevaba y estaba con ellos. Yo hasta le pagué unas citas particulares a mi padre. Pero más que todo nosotros manteníamos en la finca, donde ellos los fines de semana y más que todo los puentes. No, la única separación que tuvo mi madre fue cuando mi padre cayó a la cárcel, que mi padre era muy bebedor. Y sí, lo provocaron, él tuvo un problema en Samaria y a él lo llevaron para la cárcel. Y es más que mi madre y todos me dicen que a mí me hicieron en la cárcel. Mi madre, las visitas que mi madre le hacía a mi padre, y ahí quedó mi madre en embarazo y ahí nací yo y yo le tengo el miedo más horrible a los problemas, a las peleas. Y a pesar de que a mí me hicieron en la cárcel, yo para los problemas no sirvo, no soy capaz. Me acuerdo que los hermanos míos, ya borrachos, se ponían a tomar en Samaria y se ponían a pelear, o otro le buscaba problema. Yo siempre, toda mi vida me ha gustado estar muy de la mano con la policía. Cuando se deciden los pueblos, mi cabo. Entonces yo veía que iba a haber un problema en la mesa donde nosotros estábamos, yo me iba a mi cabo, vea, en tal mesa,
Y yo les decía al cabo, vea, debajo de la mesa hay 1 o 2 cuchillos. Ellos ya caían al establecimiento, metían la mano debajo de la mesa y ahí había 1 o 2 cuchillos. Entonces mis hermanos me molestan, es que el negro sí es muy miedoso, y yo prefiero llevarles un desayuno al calabozo, no un ramo de flores al cementerio. Entonces, sí, ese he sido yo con mi familia también. De mi padre. Mi padre era una persona política, él en elecciones desde el día sábado recogía las cédulas de las hijas, de los hijos, de los yernos y todos a votar el domingo. Pero él trabajaba, era por que era una obligación, no era un deber de votar, porque a mi padre nunca, y él no nos inculcó a decir, vaya pidan 5 pesos, vaya que le den, si no le dan no voten. Antes al contrario, mi padre nos enseñó que el voto no se vendía, y eso, de eso aprendimos nosotros de nuestros padres. Y mi padre, a mí me gusta mucho la política y he trabajado en política, he participado en la política, y en este momento, gracias a Dios y a todas las personas que creyeron en mí, yo soy concejal elegido por Filadelfia. Que los amo enormemente. Han sido mis motores para yo vivir, la razón de ser, por todo. Si fuera mi padre, mi madre, que yo sé que desde el cielo me están viendo y me están escuchando, que los amo, y yo sé que nuestros padres siempre están con nosotros, nos guían, nos llevan de la mano.